Tenía 34 años cuando mi propio padre se puso de pie en mi boda y me borró con una sola frase delante de 300 invitados. Soy Valentina y mi padre es dueño de la mitad de los hoteles de lujo frente al mar en la costa de Florida. Usa relojes que valen más que la casa de cualquiera de sus empleados y esa tarde yo me casé con un hombre que tenía grasa bajo las uñas. Mi padre levantó su copa y dijo que yo ya no era su hija en ningún sentido que importara. Mi esposo solo sonrió y le devolvió 3 palabras. Nadie en ese salón sabía dónde trabajaba realmente mi esposo ni lo que yo había construido en silencio mientras todos se reían de mis 6 meses después. Lo descubrirían frente a 500 personas en el peor momento posible para el imperio de mi padre. Bienvenidos otra vez a Cuentos de Venganza Silenciosa, donde las personas que te subestiman siempre terminan aprendiendo demasiado tarde con quien estaban hablando. Si alguna historia alguna vez tocó una herida que creías olvidada, este es tu lugar. Déjame un comentario contándome desde dónde nos ves y suscríbete porque esta historia se lo merece. Ahora vuelvo a la cena donde mi padre me dio un ultimátum y lo llamó amor. La cena fue un jueves en la mesa larga frente al agua que mi padre decía poseer, aunque en realidad solo era dueño de la vista del resort y de casi todas las personas sentadas ahí. Una botella cara respiraba junto a su codo. Su reloj brillaba cada vez que alcanzaba las ostras que comía despacio como hacen los hombres que quieren que esperes. Te arreglé una cita con Sebastián Ordóñez el sábado, dijo sin mirarme. La fusión con su empresa está por cerrarse. Ayudaría mucho que los vieran juntos. Dejé el tenedor. Mi abuelo me había enseñado a hacer algo pequeño con las manos cuando necesitaba mantener la calma y sin pensarlo pasé el pulgar por el viejo calibrador de bronce que aún cargaba en mi bolso, el mismo que Alberto me había dado un año antes de morir. Estoy saliendo con alguien, papá, le dije. ¿Es serio? Eso captó su atención. ¿Con quién? ¿Qué familia? No lo conoces. Las velas siseaban. La sonrisa de mi madre se congeló. Mi padre bajó la ostra que saboreaba y me miró como mira una propiedad que decidió no comprar. En esta familia, dijo, el matrimonio es una fusión, el sentimiento es para quienes no pueden pagar. Estrategia. No le dije el nombre de Mateo, no le dije que Mateo jamás encajaría en esa mesa y que para mí eso era el cumplido más grande que existía. Solo sonreí y dejé que el silencio hiciera su trabajo porque algunas respuestas se entregan mejor después frente a un público mucho más grande. Por supuesto me investigó. Así era mi padre. 3 días después me llamó a su oficina en el último piso donde los ventanales iban del suelo al techo y las sillas estaban elegidas para hacerte sentir pequeña. Un expediente delgado esperaba en el escritorio. Mateo Rivas leyó plano como un contrato mecánico de aviación. Renta un hangar en un aeródromo regional sin propiedades, sin conexiones familiares que valgan la tinta. Cerró la carpeta y me miró. Esto es por lo que estás tirando la fusión. Un hombre que arregla motores ajenos para vivir es un buen hombre, le dije. Los buenos hombres no construyen legados, Valentina, son contratados por quienes y lo hacen. Se levantó y caminó hacia el vidrio. Que quede claro para que no haya confusión después, los Fontenot no se casan con mecánicos. Ya había escuchado esa frialdad antes. El mismo día que se negó a pagar mi carrera de ingeniería porque la llamó un pasatiempo ridículo, yo la pagué sola con noches y fines de semana mientras a mi hermana le regalaban un debut y un guardarropa completo. Tú me enseñaste a construir cosas, papá, le dije. No finjas sorpresas y construí una vida que no aprobaste. Se rió una vez seco y corto, pero había algo extraño en ese expediente. El investigador no había encontrado nada. Sin deudas, sin escándalos, sin pasado. Para un hombre tan común como decía mi padre, su historial estaba extrañamente limpio y yo todavía no entendía por qué. Conocí a Mateo 4 meses antes y no en una fiesta, lo conocí en el trabajo, que es el único lugar donde siempre me he sentido completamente yo misma. Un aeródromo regional había contratado a mi firma para evaluar la estructura de un viejo hangar antes de expandirlo. Pasé la mañana entre las vigas con una linterna y un cuaderno. El edificio entero vibraba con ese sonido grave que hace un motor cuando empieza a girar. 2 hangares más allá lo amaba como otros aman la música. Un hombre en overol se limpiaba las manos cerca de las puertas mirándome medir una placa oxidada. Esa placa lleva una década engañando a los inspectores, dijo. Dime qué ves. Así que le dije y en lugar de asentir como hacen los hombres educados discutió conmigo y tenía razón 2 veces y se equivocó una y admitió el error. Hablamos 2 horas. Me preguntó qué construiría si nadie me pagara y nadie me observara. Una pregunta que nadie en mi familia se había molestado en hacerme. Pagó nuestro café en efectivo con un fajo gastado de billetes y me llevó a un restaurante de vinil agrietado en vez del lugar elegante de la esquina. Noté que los pilotos lo saludaban con un respeto un poco excesivo para un mecánico. Lo noté y lo guardé y lo dejé pasar porque me miraba como si mi trabajo importara y el trabajo era lo más real que tenía. No me importa de quién eres, hija, me dijo al despedirse y le creí. Me propuso matrimonio en el hangar, que era perfecto porque ahí era donde más yo misma me sentía, sin cuarteto de cuerdas, sin azotea, sin anillo elegido por un asistente personal. Él mismo había fabricado el anillo en el torno de atrás, titanio simple con una costura imperfecta, y estaba nervioso como nunca lo había visto. No puedo darte la vida que ellos planearon, me dijo, pero jamás te haré sentir pequeña. Dije que si antes de que terminara la frase contarle a mi familia fue otra cosa por completo. Les
Di 2 meses de aviso como quien advierte antes de una demolición controlada. Mi hermana Camila se enteró en 1 hora y publicó una foto de una llave inglesa con el pie de foto elección audaz. Espero que el amor pague la luz, seguido de un emoji riendo. Sebastián iba diciendo por ahí que había esquivado una bala. Mi madre llamó y respiró en el teléfono 1 minuto entero antes de hablar y mi padre cuando por fin llamó no levantó la voz, que siempre era peor. ¿Quieres una boda? Dijo. Bien, te daré una boda que no olvidarás. Debí escuchar la amenaza escondida en el regalo. No lo hice porque era feliz y la felicidad te vuelve generosa con quienes no la han ganado. Le conté a Mateo lo que había dicho mi padre, esperando preocupación. Solo asintió despacio, como quien revisa el clima antes de un vuelo, que de todos modos hará que planee lo que quiera. Dijo Mateo. Al final estaremos casados. Esa calma debió decirme algo sobre con quién me estaba casando. En realidad no lo entendí todavía. Mi madre llegó 2 días después con una carpeta de revistas de bodas y un rostro preparado para el duelo. Elena Fontenot hace el dolor como otras mujeres hacen el maquillaje, con paciencia y buena iluminación. No me preguntó si era feliz, preguntó qué diría la gente. ¿Entiendes lo que esto nos hace? Dijo secándose un ojo seco. Tu padre lleva 30 años construyendo este apellido y tú lo derrumbas por un hombre que huele a aceite de motor. Le dije que el aceite de motor era un olor que había aprendido a amar. Dejó las revistas como si la hubieran insultado. No me hagas elegir, Valentina, dijo. Ahí estaba la frase de siempre, la que siempre significaba que ya había elegido y quería que yo me disculpara por notarlo. Apreté el calibrador de bronce en mi bolso hasta que el borde me marcó la palma, porque Alberto decía que una medida no le importa cómo te sientas y tú tampoco deberías. Tú ya elegiste, mamá, le dije hace mucho tiempo. Se estremeció y por un segundo algo real se movió detrás de la actuación. Tú abuelo empezó antes de morir, me dijo que me asegurara de que tú, y entonces se detuvo de golpe como quien cierra un cajón que no debía abrir. Olvídalo, asegurarte de que le pregunté. Ya no importa. Recogió sus revistas y su duelo y se fue. Me quedé mucho rato dándole vueltas a esa frase inconclusa. Alberto le había pedido que se asegurara de algo sobre mí y ella había decidido que yo no merecía escuchar el resto. La primera tarjeta fue rechazada en una tienda de telas mientras pagaba unas muestras, luego la segunda, luego el pequeño estipendio de asesoría que ganaba para la fundación familiar. Simplemente se detuvo, sin correo, sin llamadas, solo un número que llegó a 0 de la noche a la mañana. Para el final de la semana mi padre había cortado cada hilo que llevaba de vuelta a él, como quien confisca un auto a medianoche para que los vecinos no lo vean. Las amigas de sociedad se fueron en silencio, lo cual dolió peor que si hubieran cerrado la puerta de golpe. Un mensaje de una chica que conocía desde la escuela. Lo siento tanto, amiga, entiendes, mi papá hace negocios con el tuyo. 28 años de fiestas de cumpleaños reducidos a una línea que alguien decidió no mantener. Aquí está lo que mi padre calculó mal, y es lo mismo que siempre calculan mal los hombres arrogantes. Pensó que cortarme el acceso era lo mismo que cortarme las piernas. No lloré en esa tienda de telas. Fui a casa, abrí una hoja de cálculo e hice lo que me habían entrenado a hacer, que es calcular la carga antes de entrar en pánico. Renta, comida, mis propios ahorros, los contratos de consultoría que podía perseguir que no tenían nada que ver con el apellido Fontenot. Los números eran ajustados, pero los números aguantaban. Mateo me encontró en la mesa esa noche y se ofreció con dulzura a cubrir todo. Le dije que no, y lo dije en serio. Necesito pararme sola primero, le dije. Entonces te puedes parar junto a mí. No discutió, solo puso una mano en mi hombro y me dejó trabajar. Mi padre había cancelado una tarjeta, no había cancelado mis manos, ni mi licencia, ni el motor de un cerebro que había pasado toda mi vida fingiendo que era decorativo. Nos mudamos a una casita cerca del aeródromo, el tipo de lugar que mi madre habría llamado encantador. Entre dientes, tenía buena luz, un porche que atrapaba la tarde y una cocina apenas ancha para 2 personas que se querían. La amé más que cualquier cuarto en el que crecí, pero Mateo, empecé a notar, no terminaba de cuadrar. Tomaba llamadas tarde en el porche, voz baja, y las palabras que llegaban no eran palabras de mecánico. Adelanta la ventana de mantenimiento, decía una noche. No, yo me encargo de la junta directiva. Todavía no involucres a legal. Un mecánico no tiene junta directiva. No pregunté porque habíamos acordado ganarnos la verdad del otro en vez de exigirla. A la mañana siguiente una revista comercial apareció en la mesa dejada por un colega suyo y la nota de portada hablaba de una empresa de aviación que apenas reconocía, con un titular sobre su fundador reclusivo, el multimillonario que todavía arregla sus propios motores. No había fotografía de su rostro, solo una mano enguantada sobre el álabe de una turbina. Lo miré, pensé que era una nota bonita sobre alguien más y serví mi café. Mateo me observaba desde la puerta con una expresión que no supe leer, algo entre esperanza y temor, la mirada de un hombre esperando ver si descubrirías un secreto que él mismo encontró alguna vez. El dinero es solo una herramienta, Valentina, dijo casi para sí mismo. Prefiero que confíes en el hombre y no en la caja de herramientas. Me reí, y le dije que sonaba a galleta de la fortuna. Sonrió, pero no rió, y después entendería que me había dicho la verdad en voz alta, y yo aún no sabía escucharla.
Déjenme pausar aquí porque si alguna vez les dijeron que sus decisiones avergonzaban a la familia ya saben exactamente cómo se siente esta parte. Leo todos los comentarios, así que cuéntenme alguna vez alguien midió su valor en dinero y les quedó corto. Denle like a este vídeo y suscríbanse a Cuentos de Venganza Silenciosa si quieren ver cómo se da vuelta esta historia por completo, porque el momento en que el rostro de mi padre finalmente cambió está por llegar y les prometo que vale la pena esperarlo. Habíamos planeado algo pequeño, una capilla frente al mar, 50 sillas, la gente que realmente había estado presente para nosotros. Llegamos y encontramos el estacionamiento lleno de autos que costaban más que la capilla. Mi padre había invitado a 200 personas de su mundo sin avisarnos y los había sentado él mismo, incluso había mandado a imprimir un plano de asientos en una tarjeta gruesa sobre un caballete junto a la puerta, y cuando encontré mi propia mesa entendí el mensaje. Había puesto a Mateo hasta el fondo junto a la salida de emergencia bajo un cartelito escrito a mano que decía invitado no novio. El salón olía a perfume caro y a desprecio silencioso. Sebastián estaba ahí apoyado en una columna con una copa observándome como quien mira un negocio que aún espera salvar. Mi madre estaba sentada en la primera fila vestida de gris de luto. Camila tenía el teléfono arriba filmando. Antes de que yo terminara de caminar por el pasillo encontré a Mateo junto a la salida trasera, exactamente donde el plano lo había desterrado, y era la persona más tranquila del edificio. Tu padre tiene talento para el teatro, murmuró. Lo tiene. Le dije, siempre guarda el discurso para el final. Nos casamos de todos modos. Los votos fueron nuestros, simples y verdaderos, y por 90 segundos toda la maquinaria que mi padre había construido desapareció y solo estábamos nosotros dos y el mar afuera de las ventanas. Entonces lo escuché, el sonido pequeño y brillante de un cuchillo contra una copa de cristal. Mi padre se levantaba de su asiento a la cabeza de una mesa que él mismo se había nombrado maestro de ceremonias, levantando la copa, aclarando la garganta, sonriendo como quien está a punto de hacerte un enorme favor. Un brindis, dijo mi padre, y el salón guardó silencio obedientemente. Porque eso hacen los salones por hombres como él, por mi hija, y por su. Hizo una pausa saboreando la esposo. La pausa hizo él. Trabajo que un insulto habría hecho. Construí todo lo que tenemos desde un solo motel que mi propio padre perdió. Continuó, cada dólar, cada puerta ganada, y tuve una esperanza que mi hija llevara esto hacia adelante junto a alguien digno del apellido. Se detuvo junto a Mateo mirando el traje sencillo sin lujos, las manos cuidadosas. En cambio eligió una mancha de grasa sobre él nombre de la familia. Algunas personas rieron, subieron teléfonos. Sentí la cámara de Camila apuntándome hambrienta, así que déjenme ser útil, dijo mi padre volteando hacia su público como quien da buenas noticias. Desde hoy Valentina ya no es una fontenote en ningún sentido que importe, sin herencia, sin fondo fiduciario, ni una sola acción de nada que yo haya construido. Es la esposa de un mecánico y puede disfrutar la vida que eligió. Dejó que la frase cayera. El salón contuvo la respiración esperando ver si yo me quebraría, que es el único entretenimiento que le interesa a la gente que había invitado. Mi madre se secó un ojo y no dijo nada, no defendió nada, hizo lo que siempre hacía, que era actuar la herida mientras alimentaba el cuchillo. Yo no me quebré, me quedé muy derecha como Alberto me enseñó a pararme cuando una carga pesa más de lo que parece, y dejé que mi padre terminara su actuación porque hace tiempo aprendí que el hombre más ruidoso del salón usualmente es el que menos tiene que decir. Entonces Mateo se puso de pie, lo hizo despacio, como hacía todo como un hombre que nunca se dejó apurar por el pánico de otro. Se abotonó su saco sencillo y encaró a mi padre frente a ese salón ridículo y sonrió, y la sonrisa fue lo que me heló la nuca.